a este conversatorio y gracias, doctora Ángela, igualmente muchas gracias a todos los presidentes de los gremios y a todos la conformación de sus juntas directivas. Para entrar rápidamente en el tema y aprovecharle el mayor tiempo posible al sector Petro, yo voy a permitirme leer una parte de una carta que le mandamos al doctor Petro, que estamos entregando hoy, con el fin de que podamos establecer claramente los temas de los cuales los gremios médicos están interesados en desarrollar en el futuro de este país. Entre ellos están unos compromisos que nosotros queremos hacer. En este momento todos los gremios médicos que se encuentran representados aquí en todas las agremiaciones con el candidato doctor Petro. El primero está en lograr la implementación efectiva de la ley 1751 de 2015, estatutaria de salud como un derecho fundamental, eliminando todas las prácticas que han conducido a un déficit financiero en el sistema de salud, a una política de no pago, a una práctica de falta de control, en fin, todo aquello que ha llevado a la gran crisis de salud. En segundo lugar, a eliminar la intermediación financiera a través del recaudo único y el pago de todos los gastos mediante el Fondo Único ADRES. En tercer lugar, a garantizar una atención integral, oportuna, con calidad y calidez a toda la población residente en el país bajo el criterio de equidad que genere comunidades saludables a través del control de los determinantes sociales y de los riesgos de las enfermedades y muertes evitables, con el apoyo fundamental de la atención primaria y de redes integrales de servicios conformadas por instituciones públicas, privadas o mixtas y apoyadas por los mecanismos de referencia y contrarreferencia, además del otorgamiento de las funciones de dirección, supervisión y coordinación a los entes territoriales con la inclusión de la sociedad civil. Cuarto, establecer los mecanismos para que los entes de inspección, vigilancia y control público puedan ejercer sus funciones y en especial sancionar y suspender a las instituciones públicas o privadas que no cumplan con sus obligaciones, al igual que a las personas responsables del mismo. Sabemos que, y ustedes también saben que los entes de control, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría, presentaron un proyecto de ley con el fin de establecer la sanción de 8 años de penalización al que niegue un servicio de salud. Establecer e implementar una fuerte y decidida política pública para la gestión de las tecnologías en salud, incluyendo los medicamentos, con un control racional de precios y un apoyo decidido a la industria nacional relacionada. Finalmente, fortalecer la autonomía médica con un proceso intensivo de educación, con autorregulación y preparación profesional, con un estatuto de personal que garantice el respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud y en general el talento humano en salud, quienes deben estar amparados por condiciones justas y dignas, con estabilidad y facilidad para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales y así poder ofrecer y garantizar calidad, continuidad, integralidad, entre otros, en su compromiso social. Y estos son los puntos, doctor, que hemos querido como conversar con usted, dialogar con usted, y que los presidentes de los gremios y demás asistentes podrán establecer o podrán identificar en la medida del desarrollo del diálogo. Continuamos con la intervención del doctor Gustavo Petro Rey. Eso es sin anestesia. Vamos a escuchar algo más. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Tengo un problema. Puedo alargarme bastante. Una media hora más o menos. Bueno,
con el doctor José Félix Patiño tuvimos la oportunidad, la última vez que nos vimos, si mal no recuerdo, era alcalde. Y era casi al final, más o menos faltaban unos meses para acabar la alcaldía. Y con el presidente de la República y con la presencia de la prensa, abrimos el Hospital San Juan de Dios, como en sus edificios, algunos que todavía sirven. Lo pasamos al Instituto de Medicina Legal para abrir allí su laboratorio genético. Allí es donde espero todavía, tengo información reciente, deberían o deben estarse haciendo las pruebas para encontrar desaparecidos. Algunos de ellos exitosamente en el caso del Palacio de Justicia. Allí es donde deben estarse haciendo pruebas en el caso de delitos, fundamentalmente contra la mujer en el abuso sexual. Y entregando ese, que es el mejor edificio de lo que aún se puede usar en San Juan de Dios, al Instituto de Medicina Legal, hicimos también el comienzo de una restauración, esa es la palabra técnica, porque el hospital es patrimonio arquitectónico, una restauración de una parte del edificio central, cerca donde el doctor José Félix tenía su oficina, me dijo, que hoy lamentablemente solo es usada como consultorios. Cuando se dio la instrucción, y así se hizo, de acondicionar técnicamente los primeros 4 pisos, incluso para el servicio civil. El tema lo traigo a cuento porque es alrededor del San Juan de Dios donde se podría construir una historia de la salud, tanto en los siglos donde creció la Escuela de la Medicina en Colombia, como en las últimas décadas donde lo que observamos es una especie de degradación del oficio médico en Colombia. El Hospital San Juan de Dios nos serviría como aquellos árboles que se cortan y ven los anillos concéntricos y se puede trazar una historia del medio ambiente y de las diversas eras en el que ese árbol ha estado creciendo. Igual el San Juan de Dios podría ser lo mismo para la salud en Colombia. Hoy lo cierto es que aunque está abierto, no está bien. Es decir, que el primer hospital, excepto uno que había en Santa Marta al inicio, el primer hospital de América del Sur, hoy realmente no está abierto. A pesar que lo compramos, a pesar que es del distrito, a pesar que el distrito financieramente puede, no quiere. Y no quiere, ¿por qué? Porque la ley 100 establece otro tipo de derrotero, en el cual realmente no existe una responsabilidad central del Estado respecto al derecho de la salud. Así se hizo en el año 93, yo siendo un jovencísimo congresista, novato, era mi primera vez que entraba al Congreso en el año 91 después de la Constitución. Fue quizás el proyecto de ley más importante de la época, la Ley 100, la reforma tanto en salud como en pensiones, y yo me opuse. Me opuse sin mayores experiencias, pero sí leyendo el debate del momento. Eran en ese entonces los defensores, el autor del proyecto, el presidente César Gaviria, y el ponente en el Senado era el señor Álvaro Uribe Vélez. Fíjense cómo de nuevo se han juntado. O sea que si la ciudadanía quiere que este modelo de salud, el actual, siga su curso, ya saben por quién vota. Tanto Gaviria como Uribe están juntos en una sola propuesta que, de lo que he escuchado en los debates, Máximo llega a afirmar que se acaba la guachafita de las EPS porque ahora sí se le van a poner multas. Las EPS están llenas de multas.
si ese fuese el tema para salvar el modelo de salud, o para que hubiese una salud como derecho en Colombia, pues hace tiempo se hubiera solucionado, porque las EPS no han hecho sino recibir multa tras multa, sin que eso haya ocasionado ningún tipo de variación en la conducta. Y no puede establecerlo, y no puede ser así, porque en realidad una multa no modifica el mercado ni las leyes del mercado. Y el modelo de salud en Colombia es un modelo de mercado, no de derechos, sino de mercado. Y aquí se podría hablar mucho, no sería el caso. ¿Qué relación hay entre derecho y mercado? Nos llevaría a una buena discusión ideológica incluso, ¿cierto? Porque de la Constitución del 91 que hicimos, planteando una sociedad de derechos, algunos de ellos fundamentales, ¿cómo el mercado puede garantizar el derecho fundamental? Hecha esa pregunta, en el año 93 hubieran contestado unánimemente en el coro, tanto Uribe como Gaviria, pues el mercado puede garantizar el derecho fundamental, y aquellas porciones de la población que no tienen con qué pagar el precio de mercado, se les subsidia. Es la visión neoliberal, pura y simple, que en el año 93 pudo tener un éxito, una expectativa. Habría que ver, diríamos muchos, yo en contra, pero muchísima gente realmente no se opuso a la implementación de ese modelo. En el mundo se podía plantear que el mercado podría garantizar el derecho de la ciudadanía, que quizás allí en sus irregularidades, en sus espacios grises, en sus faltantes, pues podría caber el subsidio. Ahora a mí me achacan que yo soy el candidato de los subsidios. No, los subsidios son una creación del neoliberalismo. Los subsidios precisamente aparecen para llenar el vacío que deja el mercado cumpliendo los derechos. Pero han pasado los años y esta discusión ahora sí se puede aterrizar. Ya dejaría de ser abstracta, filosófica. Nosotros defendimos la tesis de que un derecho fundamental no puede ser garantizado por el mercado. El mercado a lo sumo sería complementario, pero que el Estado tiene que asumir en su esencia la garantía del derecho fundamental de la ciudadanía, que en el caso de la salud es un derecho fundamental. La discusión hoy se puede aterrizar a los datos, a los hechos. Hoy en Colombia, sabemos todos aquí, mueren niños de hambre. No es en Venezuela. Allá mueren niños de hambre y la tasa de desnutrición es del 19%. Pero es en Colombia. En Colombia mueren niños de hambre. En Colombia la tasa de desnutrición es del 17%. Y el último dato, en la capital, donde más éxito debería haber, por su tamaño, por su poder financiero, por su economía, está creciendo la desnutrición crónica. Y de una manera abismal, porque de un año a otro, dice el DANE, entre el año 2016 y el 2017 creció en un 25% en la capital, al pasar los casos de 33.000 a 40.000. Ya se veían casos de muerte por desnutrición, siempre una discusión al respecto. Ya se veía un problema de crecimiento de la pobreza en la ciudad de Bogotá, más general, 200.000 casos nuevos en el año 2016, cuando desde hacía 12 años no venía sino cayendo continua y permanentemente. Tuve el placer, que ese es un placer, de gobernar la ciudad y reducir esa tasa a la tercera parte, la de la pobreza multidimensional, que en términos de personas fue una disminución de 500.000 de personas que salieron de la pobreza. Pero hoy es diferente, digamos, mueren niños de hambre en La Guajira, al lado del Cerrejón.
el agua del Cerrejón o del agua de la Guajira se va para el Cerrejón, no para los niños. Las tasas de mortalidad infantil del Chocó, de algunos lugares de Córdoba, de algunos lugares del Nariño, allá en el Pacífico, son tan altas como la de los países más pobres del África. En algunos lugares de Bogotá hay altas tasas aún de mortalidad por desnutrición. Lo mismo ocurre en Antioquia, lo mismo ocurre en todo el país. Si nuestros niños mueren de hambre aún hoy, si los hospitales públicos se cierran hoy, ¿cómo podemos decir hoy que el modelo de la Ley 100 funciona 25 años, 25, un cuarto de siglo después? Ya haber pasado 25 años, ya no podemos estar como en el 94, vamos a ver, pues hay que mirar, hay que probar la transición, etc. No, hoy ya podemos decirlo con certeza. El modelo de la Ley 100 provoca una disparidad regional y social respecto al derecho a la salud. Y los subsidios, como decía Gabriel Uribe, no han servido para corregir el problema. Al contrario de lo que ellos dijeron, no sirven, porque si no, no habría niños muertos de hambre en Colombia. Esa es nuestra realidad. Al lado de esa realidad de hospitales públicos cerrados, de muchísimas clínicas y consultorios, por la misma razón, de tipo privado cerrados, de niños que mueren de hambre, empieza una larga fila de estadísticas que no funcionan. Estadísticas siempre frías. No alcanzamos el objetivo del milenio en mortalidad materna. Cuando los temas tienen que ver con las mujeres, empeora la calificación del modelo de salud. Medellín, en una de esas manifestaciones, mientras recogimos unas cifras que nos dejó alarmados, casi 1000 mujeres mueren de cáncer de mama porque entre el diagnóstico y el comienzo del tratamiento pasan más de 90 días, cuando el protocolo es 15. Y si uno se preguntase por qué en la mujer que enferma de cáncer de mama y se detecta, el tratamiento comienza a los 90, 100, 150 días, ¿por qué razón en Colombia sucede eso? 10 veces más tiempo que en el promedio o en el protocolo mundial. La respuesta no es más que le demoran el tratamiento para ahorrar dinero. Y ese ahorro de dinero está ligado no por un criterio de eficiencia en la salud, sino por un criterio mercantil. Es que el ahorro de dineros significa o disminución de pérdidas o disminución de costos o aumento de utilidades. El gran cáncer del sistema de salud en Colombia es la EPS, la intermediación financiera de la salud. Y ahí el meollo del asunto. Y la reforma tendría que gravitar es alrededor de la existencia de las EPS. Nosotros tuvimos una experiencia práctica en 4 años en el país. Obviamente no podíamos modificar la ley 100, no era nuestra función, no. Teníamos que construir una administración en salud bajo la ley 100, pero hicimos una experiencia que tratase de mostrar si era eficiente otro tipo de modelo de salud concreto, no solamente retórico. Y nos fuimos por 2 vías. Digamos, esa experiencia debería ser evaluada ya también, como la ley 100, ya hay tiempo suficiente para hacerlo. Las 2 vías fue montar un modelo financiado públicamente de prevención, con un costo que llegó a ser de 300.000 millones de pesos anuales. La crítica que se nos hizo era que era muy costoso. Y al mismo tiempo una financiación dado por una circunstancia incluso algo fortuita de unos sobrados, de unos recursos del sistema financiero del FOSIGA que nos permitía hacer inversión. ¿Cómo era que llamaba eso? La cuenta madre, ¿no? La cuenta maestra. La cuenta maestra.
El nombre que se le puso, pues por primera vez y única, podíamos tener un recurso público para invertir en infraestructura hospitalaria. Entonces Bogotá tuvo dos escenarios: una especie de financiación a la oferta, no a la demanda, en la red pública hospitalaria, y un modelo preventivo, que construimos más o menos en 3 años. Al principio un tanto sin instrumentos tecnológicos, y fue cada vez mejorando su gestión. 2 elementos, digamos, diferentes a la ley 100: subsidio a la oferta, es decir, al hospital, y modelo preventivo en la base. Para explicarlo un poquito en términos un poquito más largo, el modelo preventivo vinculó 1000 equipos médicos. Cada equipo médico tenía un médico, médica y 4 profesionales, enfermeras, enfermeros, y dividimos no toda Bogotá, quizás ahí sale una crítica, sino la parte más pobre de Bogotá, 3.800.000 personas, estrato 1 y 2 más o menos, en pequeños microterritorios, casi barrios, de 800 familias, y un equipo médico por 800 familias. La misión: cuidar de la salud de esas familias, visitándolas de manera rutinaria, el equipo cada 800 familias. Allí descubrían causas que podían prevenir la enfermedad, descubrían enfermedad no descubierta, trataban de cuidar al máximo los casos de desnutrición que se encontraban, del viejo, de la mujer embarazada, etc. El resultado, y este es un tema a discutir, es que todas las tasas de enfermedad en la ciudad de Bogotá se redujeron. La actual administración dirá que eso es una coincidencia, o que eso se hubiera podido lograr sin el modelo preventivo, que salía costoso. La prensa le llamó nómina paralela. Ignorancia de la prensa, porque la nómina paralela solo aparece cuando un funcionario duplica una función. Se le nombra para duplicar una función, y en Bogotá no existía un sistema preventivo de salud. Así que la palabra nómina paralela era falsa. Sí se vincularon más o menos 5.000 profesionales de la salud. Elemento de la experiencia: el médico, la médica del equipo ganaba 6 millones de pesos mensuales, que comparativamente con el promedio de salario, a veces ni salario, de ingresos, vía EPS, pues había médicos de 2 millones, 1,5 millones. Es decir, resultaba para el momento un salario relativamente digno. Descubrimos una falencia: no había 1.000 médicos. Tuvimos problemas para que, a pesar de que eran 6 millones, y yo creo que en Bogotá sí había más de 1.000 médicos, obviamente, las estadísticas así lo demuestran. Cuando quisimos tener 1.000 médicos para atender los 1.000 microterritorios saludables, no llegaron 1.000 médicos, y se iba ocasionando un efecto perverso, que eran médicos de otras regiones del país venían a Bogotá, lo cual sí hubiera podido profundizar la desigualdad regional. Esto se neutralizaría si el modelo se vuelve nacional, que es nuestra propuesta. Pero a pesar de esas fallas, digamos, lo cierto es que el resultado da la reducción de toda la tasa de enfermedad en general, de estas enfermedades que se ponen como las de estándares internacionales. Eliminado el modelo preventivo, lo que se observa en Bogotá es un ascenso de las tasas de enfermedad, básicamente en los niños. Y el caso de IRA, enfermedades agudas respiratorias, es dantesco. El crecimiento es exponencial. Siempre habrá una crítica, y quizás todavía no ha pasado el suficiente tiempo, pero ese es el dato. El modelo preventivo redujo las tasas de morbilidad, y la ausencia de ese modelo en el actual gobierno las incrementó. Luego yo baso mi propuesta para el país en esta campaña en construir un modelo preventivo a escala nacional.
que tiene más complejidades, porque hay regiones que hay que llegar en avioneta, en lancha, en barco. No es lo mismo que Bogotá. Bogotá teníamos unas facilidades por su densificación. La diversidad cultural de la nación demanda una especie de etnomedicina, que es un tema pues, de discusión. Allá en las regiones afro, en las regiones indígenas, en la Guajira mismo, hablando de este tema. No, el modelo preventivo no es solamente la visita del médico. Quizás en Bogotá, dado que teníamos agua potable de alta calidad, no tanto el aire, que sí es de mala calidad comparativamente con el resto del país, excepto Medellín, hermano. Pero en realidad, en el resto de Colombia, el tema del agua potable se vuelve fundamental, cosa que no era en Bogotá. Nosotros el derecho al agua lo corregimos o lo garantizamos a partir del consumo mínimo vital gratuito. Pero es que en muchas regiones de Colombia el primer problema es que ni siquiera hay agua potable. No podemos hablar del consumo mínimo vital si no hay agua. Entonces, una inversión prioritaria en un modelo preventivo de salud es toda la infraestructura de agua potable, de verdad potable, que pudiera llegarle a la totalidad de la población. Allí casi uno diría, se reduce la tasa de mortalidad infantil. No digamos automáticamente, pero es la base. Circunstancias de saneamiento básico, que también en las regiones más pobres de Colombia empieza a ser un problema grave. Solo en el litoral pacífico mencionaría el efecto sobre el agua de la minería, con usos de mercurio, etcétera, una serie de químicos sobre el glifosato, tema también de debate en las regiones allá cocaleras. Pero digamos, el modelo preventivo de salud en la nación va más allá, que como lo hicimos en Bogotá, de la presencia médica. Incluye la presencia médica, pero hay que articularle a un gran esfuerzo sobre el agua potable, sobre la nutrición de la que hace parte el agua potable, sobre incluso el cambio del régimen educativo, etc. Es más complejo que Bogotá. Bogotá solo nos sirve para saber que previniendo se reduce tasas de enfermedad, se reduce la desnutrición, se reduce la tasa de mortalidad por desnutrición y se reduce la tasa de mortalidad infantil en general y la tasa de mortalidad materna, entre otras. Este es un tema propuesto al país. Las otras candidaturas ya salieron la mayoría, no acogieron mucho, excepto lo de Fajardo. Vi a Humberto de la Calle acercarse al tema, creo que lo logró conocer bien. Lo empezó a manejar. Duque no tiene estos conceptos. Duque no ha pasado en el modelo de salud de decir que se acaba la guachafita de las EPS por menos de médicos, pero no conoce ni la experiencia, obviamente, porque no ha administrado, pero tampoco la teoría, la discusión legislativa que sería la instauración en Colombia de un modelo preventivo. Ahora, me surgen interrogantes que los dejo sobre el papel de cara a una transición. Más o menos haciendo un cálculo y una extrapolación fácil de la experiencia bogotana al país, necesitaríamos esta vez 14.000 médicos, con diferenciaciones étnicas, etnoculturales. Hay 100.000 médicos en Colombia, toda Colombia, concentrados mucho en nuestras grandes ciudades, empezando por Bogotá. Tendríamos esos 14.000. Y si vamos hacia el personal de salud, de enfermeras, por ejemplo, esa cifra se nos vuelve 40.000. Un ejército blanco de la salud, pago por el Estado. Los recursos sí están, porque es parte de los recursos de la salud, de la cotización. Simplemente habría que administrarlos de manera diferente. Pero tengo mi preocupación frente a si existe el número de personas
con la capacidad de asumir esta visita permanente rutinaria en lugares que pueden ser incluso los más alejados de Colombia, con una infraestructura que hay que poner, una aeronáutica civil que tiene que ponerse al servicio de helicópteros, servicios fluviales, etc. Ese es lo dejo aquí para la discusión. Me preocupa porque nos lleva a las facultades de medicina. Por fortalecer y ampliar las facultades de medicina públicas. Dejamos una aquí en Bogotá que no siguieron, que es la que queda junto a la sede ya construida y entregada de la distrital. Ahí estaba el terreno y el dinero para la Facultad de Medicina de la Universidad Distrital. La de la Nacional tendría que ampliarse y habría que ver a escala regional en las universidades públicas existentes cómo poder garantizar un aparato educativo que no solamente aumentara el número de personal médico a la escala que necesitamos, sino también, obviamente, su calidad en el sentido de que esta medicina tendría que estar esta medicina no sería la del consultorio de la Ley 100. En el norte de Bogotá, esta medicina tendría que, quizás antes era así, estar en el mundo campesino, rural, indígena, afro, bueno, pues las condiciones diversas del país. Es un médico y una médica que tendría que tener una valoración ética y social muy grande, digamos, para asumir ese tipo de responsabilidades. Es un punto que entra. Entonces, en nuestro programa sobre la universidad pública y gratuita hay un eje que es fundamental, que es el desarrollo de la Facultad de Salud de Medicina en escala pública, donde tenemos incidencias y llego a ser presidente. Bueno, aquí este aspecto valdría billones de pesos. El dinero sí existe, no es como en el caso de la educación, que hay que buscar más dinero, sino implicaría una administración diferente, que en nuestras discusiones muy bogotanas tenía que ver con el hecho que el modelo preventivo disminuye el volumen de enfermedad. Y no hay razones, digamos, extraordinarias. El modelo preventivo al comienzo debe descubrir enfermedad oculta, pero en su madurez debe disminuir el volumen de enfermedad en la sociedad. Y al disminuir el volumen de enfermedad genera una ecuación financiera diferente. ¿Cierto? Claro, si el modelo de salud como el de la Ley 100 vive de la enfermedad, pues su lógica no es disminuir las tasas de enfermedad en la sociedad. Pero si el modelo preventivo, cuya lógica es disminuir la enfermedad, haría que los negocios alrededor de la enfermedad pues sean complementarios, no la esencia, el eje del modelo de salud. Si disminuye el volumen de enfermedad, los actuales recursos deberían originar un mejor tratamiento de la enfermedad en cada caso individual. Y entonces temas como este, descubrir el cáncer de mama y el tiempo hacia el diagnóstico, etcétera, así como en otros casos, pues no tendría razón de ser el que la gente que se enferma no tuviese el tratamiento en el tiempo adecuado, en el tiempo o en la calidad adecuada, simplemente por disminuir costos. Es decir, el modelo preventivo podría originar que con los actuales recursos de la salud se pudiera dar un tratamiento mejor al enfermo o a la enferma. Matemáticamente debería ser así. Y ahí es donde surge ya nuestra propuesta final. En ese mundo del tratamiento de la enfermedad, el que dirige y el que determina el tratamiento es el médico o la médica. Adquiere un papel social, lo tuvo antes, ¿no? Pero adquiere ahora de nuevo, si este modelo se pone en práctica, vuelve a tener el médico y la médica un valor social, como el profesor y la profesora en las sociedades de conocimiento. No el gerente de la EPS,
el que sea médico, no, pero digamos, su función propia es la de la administración de una empresa y los criterios de rentabilidad. Hoy es el funcionario de la EPS, bueno, hasta LADRES, ¿no? Que hay que evaluar este tema de LADRES porque es de muy reciente aplicación. El LADRES ya es como la confesión del gobierno actual de decir esta EPS no funciona, ya sobra. De hecho, han disminuido el número. Los que quedan, la mayoría tienen problemas de solvencia, tienen problemas de eficiencia. Solo un núcleo muy pequeño podría decir sacar la cara. Pero por excepción demuestran que la EPS en realidad en este momento ya está sobrando. La ADRES es una contratación directa, pero aún bajo el influjo de la EPS. Habría que hacerle una valoración, porque la ADRES es apenas una cuenta financiera. Allí voy a poner este tema. Ya tenemos la ADRES, es decir, el Fondo Común Público. Ya existe el mecanismo de contratación directa con las IPS, que la inmensa mayoría son privadas, pero también con la red pública. No existe el mecanismo para que la red pública tenga una financiación estatal, por lo menos en el ámbito de la especialización y la tecnología, que nosotros sí pudimos hacer en la ciudad de Bogotá gracias a esta cuenta maestra, pero era por una sola vez. Aquí se trataría de que no fuera por una sola vez, que existiera un mecanismo no para aumentar las nóminas del hospital público como antaño, sino para garantizar su salto tecnológico y su especialización o su complejidad. Eso no lo tiene la ADRES hoy. Y habría que preguntarse dónde queda el poder de selección libre del paciente. En zonas donde se puede elegir, porque es que en la mayoría, en buena parte de Colombia no se puede elegir, solo hay un hospital. Muchas veces ese hospital que hay en la región no sirve, no está cerrado, entonces tienen que hacer largos costos para irse al hospital de la capital, pero deberíamos mantener el principio de libre selección porque hay lugares donde sí se puede, por nuestra ciudad, sobre todo con algún criterio territorial. Es quizás difícil que en Ciudad Bolívar exista el derecho a la libre elección y en cambio en Chapinero es muy fácil por la segregación territorial del servicio de salud en Bogotá, pero también en Colombia. Pero el principio como tal, en mi opinión, debe mantener la capacidad del paciente de elegir. Obviamente no el tratamiento, sino dónde y con quién. Incluso la crítica a su propio tratamiento debería tener ese derecho. Este es un tema que nos lleva entonces a nuestra propuesta de que se puede tener un modelo, además de preventivo, en el caso del tratamiento de la enfermedad sin EPS, sin intermediación financiera, que no significa estatización. Porque yo ya vi esas críticas ahí por ahí, directos amigos en la prensa, porque es que las IPS son en su mayoría privadas, de las 48.000 creo que es el 90, ya no me acuerdo, 90 y pico, 97%. La República Hospitalaria es minoritaria en número y en servicios. Claro, nosotros sí quisiéramos que esa red fuera competitiva. Empezando con nuestro San Juan de Dios, que debería volver a ser una bandera en la complejidad y en la investigación de salud en Colombia y en América del Sur. Pero indudablemente el sistema de prestación de servicios de salud es eminentemente privado en Colombia. Es el consultorio médico, ontológico, es la clínica de diversas complejidades privadas, pero la República hace el esfuerzo de garantizar el derecho de salud, sobre todo allí donde no hay el mundo privado. De hecho, como transición proponemos, más o menos hay 9 departamentos donde ya no existe EPS. Y un poco la gente está dejada, abandonada prácticamente. Allí debería ser el primer esfuerzo de la transición, porque ya podemos.
el modelo preventivo y estas áreas geográficas donde no hay cobertura de EPS sería el primer paso para la construcción del nuevo modelo de salud, que como ustedes saben, sobre todo en materia de salud, tiene que ser una transición para que no muera gente por simplemente por un